Hoy hay varios análisis al respecto y yo no quiero dejar pasar la oportunidad de platicar de este tema con el director de México Elige, Aldo Campuzano. Aldo, ¿cómo estás? Buenos días. Con el placer de saludarte a ti, Erika, y a todo el auditorio. Aldo, primero, ¿por qué le resulta tan incómodo el movimiento feminista, el movimiento de defensa de los derechos de las mujeres al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? Porque, Aldo, no es un movimiento que haya surgido con su gobierno, es un movimiento que tiene toda una historia mucho más larga de las transiciones gubernamentales en nuestro país. ¿Por qué le resulta tan incómodo al presidente? Y además un movimiento que tiene toda la razón, toda la justificación de existir. O sea, a ver, los mexicanos reconocen que el problema de la violencia contra las mujeres es un problema no grave, gravísimo. O sea, 70-80% de los mexicanos nos dicen que el último año la violencia contra las mexicanas, contra las mujeres mexicanas, ha aumentado. Es decir, al parecer hay una especie de no reconocimiento o de no aceptación de los niveles de violencia que tenemos en el país, porque tenemos sí la violencia contra las mujeres, pero también tenemos una violencia social que ha permeado en todo el país, en todos los estratos. Prueba de ello es lo sucedido en Querétaro días antes, o ayer lo sucedido en Puebla días antes, en Colima, en Michoacán, en Zacatecas, en Sonora. Es decir, México está viviendo una crisis de violencia, de seguridad importante, y ante ello, cualquier reclamo que pareciera hacérsele al gobierno en ese sentido, pues se le busca desacreditar. Ahora bien, no solo es, como bien lo dices, que el presidente esté criticando a este movimiento, sino que no está haciendo lo suficiente, ya no por las colectivas que van y se manifiestan, sino por las mujeres en general. Mira, un dato importante es que 56% de las mujeres mexicanas nos dicen que el gobierno de México no está cuidando lo suficiente a su género. Es un número que tendría que estarnos alarmando, porque habla de una desprotección de las autoridades hacia las mujeres. Entonces, sin duda alguna, el movimiento y los resultados después de esta marcha pacífica que se dio el 8 de marzo tendrían que llevarnos a todos, y por supuesto al presidente y su gobierno, a una reflexión justa y necesaria. Sin embargo, Aldo, a ver, es que también podría ser una oportunidad para el presidente. Hemos visto cómo incluso gobiernos pues tan duros como el chino, después de la marcha de las mujeres, dice, si su demanda es que se regule de manera más enérgica la trata de mujeres y la trata de menores, de niñas me refiero, vamos a tomar el tema y lo vamos a llevar a discusión legislativa. No sabemos si lo va a cumplir o no, pero por lo pronto el gobierno chino ya le dio una respuesta a sus mujeres. ¿Por qué el presidente no se sube al tema? ¿Por qué insiste en plantearlo como un movimiento enemigo, más que incluso capitalizar políticamente la causa? Porque mira, el presidente lo que nos ha demostrado en estos años que lleva de gobierno es que es un gobierno, y sobre todo a través de las mañaneras, es un gobierno en el cual entrega mensajes y gobierna para los suyos, y el presidente incluso ha sido muy claro en decirlo. O sea, el presidente ha dicho, este gobierno es para quienes habían estado olvidados, para los más necesitados, y en ese sentido es tan real esta convicción que tiene el presidente sobre el tema, que todo lo demás lo olvida, todo lo demás se minimiza, y en ese sentido el presidente sí dice, mira, yo con mi gobierno de nicho, vamos a llamarlo así, con este gobierno para su electorado, tengo asegurado el 35% de la votación electoral, tengo asegurado un 35-40% de aprobación. Pues qué necesidad tengo de meterme a un tema
que quizá en la mente del presidente, no lo sé, habría que preguntárselo a él, pero quizá cuando él piensa en movimientos como este del 8 de marzo, él quizá está pensando en temas controvertidos como el aborto exclusivamente, cuando nosotros sabemos, y por supuesto ustedes mujeres y las colectivas que se manifestaron, saben que el reclamo va más allá de un tema específico, sino va sobre la protección de los derechos, la protección de las libertades y sobre todo en este momento tan difícil que estamos viviendo en el país, la protección de su propia vida. ¿Qué implicaciones tiene este mensaje del presidente, no solo en lo que a él le pueda representar, Aldo, en cuestiones de popularidad, etcétera, de aceptación de su gobierno, sino también en las acciones que emprende como gobierno? ¿Qué implicaciones tiene la forma en la que está percibiendo el movimiento de las mujeres? Bueno, mira, creo que es importante que revisemos la actuación del presidente frente a este movimiento, porque sí, y lo comentabas muy bien al inicio de la entrevista. El presidente en un momento dice: felicito a las mujeres por esta marcha, pero inmediatamente después, minutos, segundos después, empieza a hablar mal, usemos esta expresión, a violentar a una mujer periodista por hacer su trabajo de periodista, que es otra brecha, es otro frente que tiene el presidente actualmente, y que los mexicanos dicen: sí, el presidente sí ataca y difama constantemente a los periodistas. Entonces, lo que hemos visto es que esa cerrazón ante las voces que solicitan algo, el alto a la violencia contra las mujeres, la solicitud de medicamentos para los niños, el apoyo a universidades, en fin, todos esos reclamos los han convertido o los han intentado hacer parecer un reclamo opositor, cuando es netamente un reclamo ciudadano. ¿Qué tendría que hacer el presidente? Es decir, ni siquiera hablando de una postura a favor, de una postura institucional. ¿Cómo tiene que responder un gobierno ante un movimiento como el de las mujeres, Aldo? Pues lo que tendríamos que esperar, y creo que cualquier mexicano lo podría esperar, pues es por lo menos que se escuchen las demandas, que se dialogue, que se siente, o sea, más allá de si se logra una acción particular, concreta del gobierno sobre el tema, pues por lo menos las escucho, las veo, es decir, reconozco que tenemos un problema con esto, reconozco que han sido años difíciles para las mujeres, que han sido los años más violentos en cuestión de feminicidios y de acoso a las mujeres, porque al final del día la marcha, uno de sus objetivos tendría que haber sido ese: visibilizar el problema que están viviendo las mujeres en el país. Y en ese sentido, lo menos que tendríamos que haber esperado del presidente, de su gobierno, y también de todo el resto de los gobiernos y de las autoridades que tenemos, de los legisladores, de los alcaldes, de los presidentes, de los congresos, de los gobernadores, es un reconocimiento a este problema como mínimo. Ya después, y ojalá que se dieran cartas y programas para resolver, o por lo menos intentar resolver esta problemática. Se dieron a conocer los resultados incluso de la aprobación que se está publicando cada semana del presidente, de la valoración que están haciendo los mexicanos del presidente. Bajó en comparación con la semana pasada 0.3%, que puede no significar mucho, pero que a final de cuentas para un presidente que ha tenido una aprobación bastante estable, me parece que sí hay que revisar qué es lo que lo causa. ¿Crees que este discurso que ha tenido hacia el movimiento de las mujeres le está costando al presidente? Tendría que estarle costando. A ver, básicamente
tenemos dos rubros o dos ejes importantes que incluso hay que decirlo. Hay que revisar el acumulado en la caída del presidente y el acumulado en los últimos 2 meses por completo, desde que inició este escándalo de la Casa Gris del hijo del presidente. Desde ese entonces a la fecha, prácticamente han sido 15 puntos de caída presidencial, cuando teníamos y estábamos acostumbrados a ver a un presidente que tenía una aprobación mayor al 65%, hoy ver un presidente que está en los 50, que es un número altísimo para estar a la mitad del gobierno, pues de repente nos cuesta un poco de sorpresa decir que el presidente está en 50 cuando estábamos acostumbrados en los 60. Pero estos dos temas principales, por un lado, son los escándalos de corrupción que se han desatado en las últimas semanas sobre, pues más que sobre su gobierno, sobre su familia, y por el otro lado, todo el problema de seguridad y de violencia del país. Y en este rubro de seguridad y de violencia, que para la mitad de los mexicanos es el principal problema del país, es donde se considera también esta violencia contra las mujeres, que sí está impulsando esta caída del presidente. Aldo, pues yo te agradezco mucho que nos permitas platicar de estos temas, estar revisándolos, porque sí me parece importante, pero además muy oportuno, porque tú lo decías bien, el presidente está a la mitad de su sexenio. Me parece muy oportuno estar hablando de cómo va a hacer frente a este movimiento de las mujeres, porque todavía nos queda pues la mitad de su sexenio para enmendar, para corregir, para buscar, para solucionar. Yo quiero insistir en eso. En otras naciones la marcha que se vivió el 8M está teniendo una respuesta, está teniendo un eco, está teniendo una atención. Tal vez no por un compromiso legítimo de quienes están en el gobierno en turno, pero al menos por la intención de no echarse a cuestas una oposición femenina, al menos por quedar bien, diríamos popularmente, ¿no? En el caso de México, ni siquiera por eso. Es más, me parece que de pronto el presidente a todas las demandas de las mujeres, pues como a él le gusta el béisbol, pues deja pasar la bola, ¿no? Como que no las toma como propias, no las asume como tareas de su gobierno y por ende pues no vemos de regreso compromisos, porque se puede comulgar o no con el movimiento, pero entenderíamos que quien está en el gobierno tendría la responsabilidad de responder a estas denuncias y hoy no lo estamos viendo. Te agradezco mucho, Aldo. Encantado de y invitar al auditorio a que visite nuestro sitio web mexicoelige.com. Van a encontrar esta numeralia que hemos hablado y muchísimos datos más que podrían ser de su interés. Muchas gracias, Aldo. Hasta luego.